Permítanme contarles la historia del pez cocinado en el sartén. Usted ya la ha escuchado, yo cuento mucho esa historia. Pues hoy se la voy a repetir y si no, usted la va a conocer. Había una niña que al entrar a la adolescencia su mamá dispuso enseñarle a cocinar para que ella aprendiera y tuviera la facultad de cuando ella no estuviera hacer sus cositas. Y resulta que le quiso enseñar a cocinar un pescado entero. Entonces cuando tomó el pescado le dijo, bueno hija, así hay que hacerlo, y le cortó la cabeza, le cortó la cola y dejó un pedacito del pez y lo metió a la sartén. La joven intrigada se quedó pensando, mamá, pero ¿por qué si el pez cabía entero? ¿Por qué solamente cocinaste ese pedazo? Se desperdicia mucho pez. Dice, es que esa sí es la receta. Como mamá le dice, sí, esa receta es una receta de familia. Mamá me enseñó a cocinarlo y así es como se cocina y así es como se lleva. Pero mamá no entiende. Le dice, bueno, cuando venga mamá le preguntamos. Tu abuela te lo dirá. Y realmente cuando un día llegó la abuela, la chica bien intrigada, cuando la vio le dijo, abuela, tengo una pregunta para ti. Entre tanto que se acordaba. ¿Por qué cuando cocinamos la receta de la familia, un pescado, hay que cortarle la cabeza y hay que cortarle la cola para poderlo saltear en el sartén? Y la abuela le dijo, bueno, esa es una receta tradicional. Y dijo, sí, claro, abuela, pero ¿por qué? Dice, no sé, mi mamá me enseñó a hacerlo así. Mi tatarabuela fue como me lo enseñó. Y la joven todavía estaba inquieta, pero como aún vivía su tatarabuela, esperó llegar a la casa de donde ella vivía. Una vez fue a visitarla, solo con la comisión de quitarse la intriga. Y realmente cuando pudo llegar y la fue a visitar, le dijo, hola bisabuela, ¿cómo estás? Y le dice, bien, mi netita. Veas, la saludó, le dio su confrontación de amor, pero sin embargo en todo eso, lo último le dijo, abuela, realmente quería preguntarte algo. Y la bisabuela le dijo, dígame. Le dice, es que yo estoy intrigada porque en la receta de la familia, para cocinar un pez entero hay que cortarle la cabeza y cortarle la cola. Y la abuelita se ríe y le dice, ah, mi niña, es que nosotros éramos tan pobres, dice, que solo teníamos un sartén pequeño y para que el pez cupiera le cortamos la cabeza y la cola y nos cocinábamos el centro, que era lo que estaba más carnoso. A veces en la vida, mis queridos hermanos, formamos un dogma de creencia, de principios tradicionales. Normalmente hay personas que nacen en un hogar que tiene cierto estigma, cierto principio, cierta creencia, y lo único que hacen en su vida es seguirlo. Y es obvio, nos lo enseñaron, nos criaron con esos factores. Pero el desconocimiento de la verdad no nos hace acreedores de estar sin culpa. Porque cuando nosotros tenemos el uso de la razón y Dios nos dio una inteligencia con gran potencial y su palabra para evidenciar lo que es genuino y no, tenemos el deber cognitivo, el deber de ir detrás de la verdad. Y a veces simplemente creer en algo porque fue lo que me enseñaron no es una muy buena excusa. No será aceptada por Dios. Hoy nuestra historia o nuestro estudio tiene que ver con un hombre que nació en un principio, en una concepción religiosa altamente dirigida y fue prominente en su tiempo y en su cultura y en su credo. Tuvo que aceptar el gran error que había llevado durante mucho tiempo en su vida. Y eso es un asunto fácil. Para poder a veces nosotros creer en la verdad, hay que olvidar todo lo que hemos conocido. Y es muy difícil cuando nos dicen que algo no es durante tanto tiempo que hemos practicado algo. Por eso no me es difícil ver a las personas que hoy en día usted llega y les predica de la palabra del Señor y lamentablemente estas personas tienen una negativa inicial. Tienen un concepto a no querer escuchar porque ya tienen un pensamiento preconcebido. Ni saben a veces lo que creen. Solamente les pasa el efecto del loro que está en la jaula y repite que le han enseñado. Cuando usted y yo no sabemos a dónde vamos, ya llegamos. La persona que no sabe lo que cree realmente y solo lo cree porque así se le enseñó, está perdida. Porque no hay nada que esté cultivado en su corazón que le haga tener un fervor hacia Dios real. Quiero que me acompañen en el libro de Hechos, capítulo 9, porque hoy vamos a hablar de la obediencia de Pablo. Definitivamente la historia de Pablo
nos trae a nosotros el concepto de lo que Proverbios capítulo 14 versículo 12 nos dice. Hay camino que al hombre parece camino de bien, pero su final es muerte. Así que nosotros debemos de reflexionar en la vida de Pablo cuando lo vemos, porque hay una razón propia. Aunque para nosotros es impactante el hecho de saber que Pablo fue uno de los mayores escritores del Nuevo Testamento, fue uno de los hombres más entregados a la palabra del Señor, alguien que dotó su vida de entrega por completo a Jesucristo y que no escatimó, como él mismo lo dice, aunque habiendo amado más, he amado menos. Definitivamente, en principios, su credo demostraba su pasión por Cristo, por la iglesia. Pero eso también está lleno, hermanos, de un sufrimiento. Yo llamo a esto números rojos. Cuando usted sabe que le debe demasiado al Señor. Cuando usted sabe que tiene una gran deuda con el Señor. Quiere de alguna manera, por lo menos, abonar un poquito a esa cuenta. Ya ha sido pagada, es gratis. Pero en nuestro corazón hay una demanda de tratar de esforzarnos aún más. Y creo que Pablo tenía en su corazón ese deseo. No lo demuestra con su sacrificio, con su trabajo, honrando al Señor. Pero antes de esto, ¿quién era Pablo? Porque Pablo definitivamente tiene una historia interesante para nosotros. Cuando usted llega al inicio del capítulo 9, o sea, el versículo 1, usted llega y dice nada más: Saulo respiraba aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y ahí hay un detalle que nos estamos perdiendo al solo leer eso, porque es solo como un hombre que aparece en la historia, que tiene una comisión, y eso es todo. Pero nos despropia tal vez de entender quién era en ese momento Pablo, quién era proyectablemente para nosotros, y entender por qué era un perseguidor que aterrorizaba, no que solo perseguía, aterrorizaba a la iglesia. Bueno, la palabra del Señor, según Filipenses capítulo 3, versículos del 5 al 6, nos habla una descripción propia de él mismo hacia el pueblo, hacia la iglesia. Y les dice: yo circuncidado al 8º día. Y esa frase inicial pareciera ser no muy grande la cosa, porque todos los judíos eran circuncidados al 8º día. Pero cuando usted conoce un poco de la problemática de la circuncisión para los bebés que nacían en Jerusalén en esos tiempos o en otros momentos, entenderíamos que era un motivo de que él se podía jactar. ¿Por qué? Porque cuando un bebé nacía y tenía que ser circuncidado al 8º día, si al 8º día caía un día de Shabbat, de sábado, no era circuncidado, tenía que esperar que pasara. O lo circuncidaban un día antes. Así que Pablo alegoriza y dice: yo tuve el privilegio de ser circuncidado tal cual como el mandamiento manda, el 8º día. Eso es un motivo de jactancia. Aparte de eso, él dice: del linaje de Israel. O sea, yo tengo sangre pura de israelitas. Mi linaje está en una lista incontable donde no falta la coincidencia. Vean qué interesante esto. Y dice: de la tribu de Benjamín. Tribu persistente, tribu que nunca se despegó de Jerusalén y tribu que fue fiel. Aquellos que tenían algo interesante, que eran zurdos, casi la mayoría de ellos, pero que eran ágiles guerreros en su tiempo. Ustedes sabían que se decían que aquellos podían con una honda o con una flecha pegar a un hombre a caballo corriendo. Eso nos dice la palabra. Los benjamitas eran expertos para lanzar desde lejos. Así que Pablo hace la jactancia: vengo de la tribu, yo vengo del pueblo de Israel y de una de las tribus más reconocidas, pequeñas, pero perseverantes. Gran jactancia en eso. Hebreo de hebreos, o sea, mi ser como tal, en mi cultura, es reconocible. No es como que usted llega a una nacionalidad y dice: mira, usted es de tal nacionalidad. No parece, usted parece más bien de otra. No, él tenía la facción, la característica. Él se veía como cualquier hebreo, sin lugar a duda. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y también había dicho anteriormente en la ley, fariseo. Así que hace dos cosas interesantes. Uno, el ser fariseo quiere decir que de todas las ramas de la creencia de los judíos era la más estricta. Y también ante esa rama estricta
irreprensible. No había nada malo que se pudiera decir de él. Él alude también en Hechos, capítulo 5, versículo 34, dice, siendo él instruido a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel era uno de los más prominentes maestros de la ley, más respetado dentro del concilio. Usted lo puede ver en Hechos, capítulo 5, versículo 34, donde dice, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, Gamaliel. Él fue el que instruyó en la ley judía, la ley mosaica. Así que las cartas de Pablo de recomendación como judío eran bastante correctas. Y lo que está sucediendo acá, mis queridos hermanos, no es algo distintivo. Este relato de Pablo se narra 3 veces en la Biblia. Se relata en Hechos capítulo 9 del 1 al 19. También se narra en Hechos capítulo 22 del 6 al 16 por boca de Pablo defendiéndose ante el pueblo. Y también se va a narrar en Hechos capítulo 26 del versículo 12 al 18, cuando se está defendiendo ante el rey Agripa. Porque la historia de Pablo es impresionante. La historia de Pablo no es una historia cualquiera. Por eso él mismo tomó de testimonio su vida y su procedencia para decir lo que sucedió en ese día. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era reconocido por su gran esfuerzo. Él estuvo. Usted va al capítulo 8 realmente y puede ver ahí que dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. Y sigue diciendo, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando por las casas arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo tenía un amor ferviente hacia el judaísmo. Y cuando vemos la primera parte de lo que es el capítulo 9 y leemos toda esta información, entendemos que era un hombre que pensaba que hacía lo correcto. Porque para él, Cristo era un mentiroso, era un blasfemo en contra de Dios, como lo creían los fariseos. Para él, los cristianos eran discípulos de la maldad, blasfemos. Y ellos deberían de ser apresados o muertos por blasfemar en contra de Dios. Al decir que un hombre era hijo de Dios, hacerse igual a Dios. Para los judíos eso era ocasión de muerte. Y lo que Pablo creía era correcto para él. Lo que Pablo había sido instruido era correcto para él. Lo que él hacía estaba demostrando su celo agudo por Dios. Y hoy en día nos dicen que tenemos que levantarnos temprano para ir a la iglesia. Nos da pena, hermano. Hoy en día dicen que tenemos que esforzarnos, dar un poco de lo que ganamos. Y es contado de los 5 que queremos dar al Señor. Nos dicen que hay actividades que debemos de participar. Tenemos que tener el tiempo libre y de verdad. Hoy nadie quiere tener esfuerzo y los judíos en otros tiempos se esforzaban y daban todo, aún estando. Y es que llega a la vida una situación. Cuando uno como ser humano ha estado acostumbrado a vivir una vida, un hecho, no queda más que confrontar. Cristo Jesús hace un llamado. Y no como algunos personal, exclusivo para una persona. No. Jesús hace un llamado a la humanidad entera. Porque el Señor quiere que todos sean salvos. Y eso es muy importante. Jesús tuvo que trabajar de una manera distinta con Pablo porque conocía el corazón de Pablo. Era un corazón apasionado, un corazón entregado a Dios, pero con una visión de las cosas erradas. Tan erradas que tuvo que ser confrontado ese mismo día en camino a Damasco por el mismo Jesús. Véalo usted. Y dice versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeaba un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esto es una expresión importante, hermanos, porque eso es como cuando usted tiene un palo que se utilizaba para aporrear al buey y darle por las nalgas para que aquel buey caminara y siguiera su camino cuando se ponía bajito. Entonces usted lo cogía y le daba y lo punzaba. Y entonces cuando el buey tiraba la patada, si tiraba la patada y pegaba el palo, se picaba y inmediatamente no quería volverlo a hacer. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Estás como el buey rebelde, tirando patadas contra un pico que hace daño. Cada vez que una persona no cree en la verdad de Dios, que se retiene a obedecerla, no le hace daño a Dios. A Dios no. Se hace daño a sí mismo. El no reconocer la verdad de Cristo es dañarse. Y para Pablo era la misma situación, aunque con todo su fervor y celo judío estuviera tratando de hacerlo mejor, estaba dañándose, porque estaba hiriendo a la iglesia, y herir a la iglesia es herir el cuerpo de Cristo Jesús. Y aquí hay un concepto importante. Entonces, versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando, versículo 6, y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. 3 días sin ver y no comió. Aquí hay un hecho, un acontecimiento interesante. A veces tenemos que estar ciegos para poder ver lo que está. A veces nos entorpecemos con nuestra mirada física y no vemos con una mirada espiritual. A veces a nosotros se nos cauteriza el pensamiento porque la realidad de nuestros ojos dicen una, pero nuestro ser clama por otra. Como decía Jesús a sus discípulos: a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Nuestros ojos, hermanos, van a jugar siempre un engaño en nuestra vida cuando nosotros estamos acondicionados ya mentalmente y no a querer. No querer. Mi hija me hacía una pregunta que me dio mucha gracia y me dice: papi, creo que te voy a decir algo porque te vas a enojar conmigo, me decía. Yo le dije: bueno, ¿qué es? Me dice: yo no creo en Dios, me dice. Hago yo: ¿cómo así? ¿Por qué no crees en Dios? Me dice: porque yo no lo puedo ver. ¿Dónde está? Me quedé analizando y digo: ¿sus pensamientos son pensamientos honestos? Claramente me senté con ella y le expliqué. Pero lo interesante de eso es exactamente el punto, hermano. Somos a veces tan ingenuos en nosotros mismos que si para nosotros no hay una evidencia, si Dios no me ayuda en esto, si Dios no me saca, si Dios no hace lo que le estoy solicitando, si Dios no cumple aquello que yo espero, si Dios no puedo creer en Dios como yo creo que quiero que pase. Así no suceden las cosas. Dios va a venir a confrontar nuestra vida y estoy seguro que a nadie en este planeta va a estar desprovisto de la oportunidad de haber recibido el llamado de Dios por parte de cualquier otro ser humano que predique la palabra. Y cada quien dará cuentas por eso. Porque Dios no necesita parecérsenos a nosotros y decir: hey, véame, como le dijo a Tomás, meta el dedo aquí en el hueco, en el costado, para que creas. No. Jesús está ahora ya a la diestra del Padre. Él no tiene que venir a nosotros a darnos fe de algo. Lo que Él ofrece es tan bueno que hay de aquel que lo quiera tomar y el que no. Porque Jesús no necesita venirnos a comprobar siglo tras siglo, porque si no esto sucedería y seguiría sucediendo como una exclusividad del hombre. Dios es Dios. Él no necesita comprobarnos nada. Dice Pablo en Romanos capítulo 1, dice: pues lo conocemos porque lo visible fue hecho de lo no visible. Explíquese cómo es que lo que está es por coincidencia.
¿Cómo podría haber una coincidencia tan grande? Y hoy la humanidad vaga que por su vista quieren aludir las cosas. Dios no lo va a hacer así, mis queridos. Hay que creer por la evidencia ya existente. Hay que creer por la palabra que narra y nos dice una única y verdad exclusiva para aquel que quiera creer. Y la idea de lo que pasa con Pablo más adelante, usted puede leer el versículo 10 al 16, es una situación interesante porque ahora Dios llama a Ananías, a un hombre, para que vaya por Pablo. Y Ananías tiene miedo realmente, usted lo puede ver, dice versículo 3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías tenía miedo de ir a Pablo porque Dios quería que Ananías de fuera a ayudar a Pablo, quería que él fuera a predicar de Cristo a Pablo, a hablar con Pablo sobre esto, pero no era exactamente todo, porque posiblemente Pablo era más entendido en el conocimiento de las escrituras que Ananías. Era porque había algo que Pablo tenía que hacer. Y el miedo de Ananías era fundamentado. Vea usted el versículo 26, brinque hasta allá, dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Cómo? Es como cuando llegara aquí a este edificio y entrara una persona toda tatuada, con índolos de parecer a una persona que es mara y entra por acá y usted no sabe lo que hay en el corazón de esa persona, pero todo el mundo ya le tiene miedo por la impresión de lo que da. Cuando entra gente con saco y corbata que se ve elegante y todo el mundo, ay, qué bueno, qué dicha que nos visita, y saber si tal vez es el mismo diablo hablando en su maldad. No sabemos, el Señor conoce los corazones. Y si hay algo que estamos seguros es que también puede ayudar a transformar a las personas. Cuando las personas están dispuestas a entregar su vida a Él. Y Pablo es el claro ejemplo de esto. Despreciado y aún con temor de aquellos cristianos del primer siglo que viendo lo que había hecho antes, no creían de Él. Y aún dando frutos. Porque lamentablemente cuando hemos tenido una vida pasada, como decimos aquí en Costa Rica, cuando tenemos cola que nos majen, a muchos les cuesta creer nuestro cambio. Y tienen razón, de cierta manera. ¿Por qué? Porque cuando usted ha sido ladrón toda su vida y llega y dice, entregue mi vida a Cristo, demuéstralo a través del tiempo, de la convicción. Eso es necesario. Pero me impresiona porque el versículo 17, cuando Ananías realmente accede, ya basado en la información que Dios le da, y Dios le dice, este es instrumento escogido. Y él le dice qué es lo que quiere hacer con Pablo. Entonces Ananías entiende y dice, bueno, voy. El Señor me lo ha dicho, yo iré. Pero vean ustedes lo que sucede. Y fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. A mí me encanta esta historia porque hay muchas personas que llegan y dicen, bueno, uno es salvo por fe. Que Pablo hubiera sido salvo, tuvo un encuentro personal con Jesús que ni usted ni yo hubiéramos tenido en este tiempo jamás. Él vio literalmente a Cristo y su luz radiable lo cegó. Y algunos a en vez le llamó hermano, ya era salvo. Dios tenía un plan para Saulo y ya conocía el corazón de Saulo. Dice versículo 18, y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esta historia es interesante, porque como un hombre que fue llamado apóstol, un hombre que fue perseguido en la iglesia, fue confrontado por Cristo. Primero para que entendiera que a través de Jesús venía la salvación y eso ya le fue claro. Llamó Señor. Usted sabe que es a una persona que usted consideró enemigo suyo, a quien usted maldecía, a quien usted odiaba, llegar un día y saber que usted estaba mal, decirle, amigo, maestro. ¿Qué tan humillado se debe sentir este personaje?
Pablo se humilló delante de Jesús y reconoció. Pablo definitivamente en este lapso de tiempo de 3 días pasó arrepintiéndose de lo que había hecho. Pero había algo que tenía que suceder. Dios pudo haber sanado a Pablo. ¿Para qué mandar a Ananías? Porque él necesitaba ser bautizado. Todos los casos que usted ve en el Nuevo Testamento alegorizan muchas cosas, pero bien claro, es un punto en común de algo que usted y yo debemos de comprender, y es el hecho de que el bautismo no es un paso nada más, no es una cuestión que usted hace para ser miembro de la iglesia. No. Dejémonos de esto, porque hay pensamientos de personas que dicen somos salvos por fe, y eso no es mentira. Somos salvos por medio de la fe. Pero el bautismo tiene un factor realmente importante, porque es en el bautismo donde nosotros damos garantía a nuestra fe, es donde respaldamos nuestra fe, es donde nosotros clamamos al mundo y decimos, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Recuerda la historia que contaba el hermano Walter la semana pasada? Me encanta porque ahí hay un enfoque donde en sus palabras el etíope dice, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Cuando un hombre entiende la verdad, no hay más camino que tomarla y hacerse con ella. Pablo estaba dispuesto a lo que Dios le dijera y lo que fuese encomendado. Si fuera sido un paso, ¿para qué lo necesitaría? Más adelante podría haberse bautizado. Hay que entender, mis queridos hermanos, que el bautismo sí o sí es un mandato de Dios. El bautismo tiene un respaldo bíblico increíble. Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice, cuando aquellos hombres con pujidos de corazón le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue arrepentidos y bautizados para el perdón de los pecados. Y agrega, y recibiréis el don del Espíritu, hablando de que todo este poder que ellos estaban viendo manifestado en esos dones, o sea, atributos espirituales que estaban del Espíritu, iban a ser otorgados según lo que el Espíritu decidiera a aquellos que estaban en ese lugar y lo recibirían. Pero el principio fundamental del bautismo es el perdón de los pecados, porque el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Romanos capítulo 6 nos dice esto claramente desde el versículo 1 en adelante. Son hechos, acontecimientos que deben de suceder. Jesús dejó marcas. Es como cuando usted viene a la cena del Señor y toma del pan y toma el jugo. Son representaciones conmemorables al cuerpo y la sangre de Cristo. El bautismo hacia su muerte. Es ahí donde nos hacemos acreedores. Si no me cree, ¿para qué? Gálatas capítulo 3. Y me gustaría que lo leyéramos. Gálatas capítulo 3 rápidamente. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, dice así para nosotros, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No podemos llegar a ser hijos de Dios si no somos bautizados. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo allá en Juan, capítulo 3, versículo 5, lea por segunda vez, que el que no naciere de nuevo no podría entrar al reino de Dios. ¿Y qué es nacer de nuevo? Ser del agua y del Espíritu, ser bautizado. Pero voy a tomar otro relato de esta misma historia de Pablo. Quiero que me acompañen a Hechos, capítulo 22, para reforzar este contenido y para que podamos ver total claridad en este asunto. Hechos, capítulo 22, versículo del 12 hasta el 16. Pablo relata de su propia boca lo que sucedió cuando Ananías llegó a visitarle. Y dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y hasta aquí todo quedaría interesante y ya se fue. Pero Pablo agrega, versículo 16. Ahora pues, le dijo esto a Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Pablo era un hombre celoso. Pablo era un hombre que creía en Dios. Pablo era aquella persona que estaría dispuesta a entregar su vida, amaba a Dios. Pero Pablo era el hombre que estaba equivocado en su verdad. Cuando conoció a Jesucristo, entendió lo que tenía que hacer. Número uno, y muy importante para todos nosotros, tenía que haberse arrepentido de su mal. Creyó, se arrepintió de su mal y se bautizó. Y después de eso, ahí mismo en el capítulo 9, donde hemos estado, en el versículo 20, vemos finalmente lo que hizo Pablo después. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo. ¿Saben cuánto cuesta reconocer que nos hemos equivocado? Bastante a veces. No hay nada más feo que saber que después de que hemos enseñado, dicho, predicado, hablado algo, muchas veces hicimos una gran mentira. Pablo esto es lo que empezó a predicar. Empezó a predicar lo que él antes odiaba. Empezó a predicar y a demostrar que estaba arrepentido con sus palabras. Empezó a trabajar, a remendar y a reparar todo el mal que había hecho. Pablo quiso remendar su vida de algún modo, aunque eventualmente Cristo ya había perdonado sus pecados. Cuando nosotros venimos a Cristo, mis queridos hermanos y amigos, cuando nosotros le obedecemos y llegamos a las aguas del bautismo, ¿qué hay de ahí en adelante en nuestra vida? Porque nuestra vida debe ser una vida de olor fragante a Dios. Tal vez nosotros no seamos o podamos ser 100% como Pablo, aunque deberíamos de intentarlo. Pero ¿cómo está nuestra vida? En nuestra escala de vida cristiana estamos en el 1, en el 15, en el 20. ¿Dónde está nuestro fruto de arrepentimiento? ¿Dónde está aquella obra a la que hemos sido llamados hombres, mujeres? Porque no hay exclusividad para ninguno de la predicación del evangelio. Todos hemos sido llamados por Dios a predicar las buenas nuevas de salvación, e ir a predicar a este mundo y decir quién es el Rey y Señor. El único camino para salvar nuestras vidas es Jesús. El único que por el que pueden ser perdonados nuestros pecados es Cristo. Y solo hay un método y una forma. El mundo creerá con la palabra nuestra, hermanos. No hay nada más triste cuando usted ve que hay hermanos con tantos años que aún hoy tienen vergüenza de hablar de Cristo. Aún hoy vienen a la banca y están sentados y conformes de no querer hacer nada más. Se sienten en un club de positivismo. Me encanta ir al club de la iglesia porque voy y predican algo bonito, me anima y salgo a la semana a ser feliz. Así no funciona esto. Nuestra vida debe ser olor fragante a Dios y Dios debe ser grato con lo que huele hacia nosotros. Nuestra vida debe ser una predicación constante a través de nuestra boca y nuestros hechos para que Cristo Jesús se vea, sea reconocido delante de la gente. No hay nada más duro que cuando alguien se entera que uno es cristiano y le dicen, ¿en serio usted era cristiano? No parece. Es razón de ser vergonzoso. ¿Sabe qué? Su familia debe saber que usted es cristiano. Sus amigos deben de saber que usted es cristiano. Sus vecinos deben de saber que usted es cristiano. Todo el que le conozca debe de saber que usted es cristiano porque debe de ver a Cristo en usted. Y si hay personas que no están viendo a Cristo en nuestra vida, entonces debemos de poner las barbas en remojo, mis queridos hermanos, y volver atrás. No volver a bautizarnos, volver atrás en nuestra mente, porque quizás nos pasó, como dice el Señor allá en Apocalipsis, aquella congregación. Cuidado hemos dejado en nuestro primer. Y es ahí, está peligrosa, porque podemos venir al culto, podemos venir y hacer todas las acciones, dar ofrendas, participar de la cena, oír la predicación, incluso hacer oraciones, pero si hemos dejado eso, nuestra vida, hermanos, estamos destinados también a perder. Aquel premio por el cual todos, efectivamente, de alguna u otra manera, venimos a este camino. Porque queremos estar allá con Cristo. Queremos conocerle tal cual como Él es. Queremos morar en las moradas celestiales. Pablo fue un hombre perdido, que tuvo que estar ciego para poder ver.
para poder ver lo que hoy nosotros vemos con tanta claridad a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor. Muchas otras personas en otros tiempos tuvieron que cambiar la dirección de su vida y alentarse a hacer un cambio en razón a la verdad. La verdad hoy nos conmueve, mis queridos hermanos y amigos. Nos conmueve a ir hacia adelante, a obedecer a Dios y a pregonar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Paso sin cierre